Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Cada primavera nuestras calles y parroquias se llenan de trajes blancos, impecables, mesas preparadas al detalle, fotografías, regalos y celebraciones. Una estampa verdaderamente hermosa. La primera comunión es también una fiesta familiar, pero conviene preguntarnos si en medio de tantos preparativos seguimos dejando espacio a lo esencial. Nos lo preguntamos en este mismo programa cada año. Y cada año nos hacemos esa misma cuestión, porque la primera comunión no es un desfile ni una competición de banquetes, ni tampoco una cuestión de apariencia. No olvidemos que es el día en el que un niño recibe por primera vez a Jesús en la Eucaristía, y eso debería marcar el corazón mucho más que cualquier vestido o cualquier regalo. Vivimos en una sociedad que a veces convierte incluso lo sagrado en un escaparate, y quizá los cristianos estamos llamados precisamente a recordar que la fe no se mide por el gasto, sino por la profundidad con la que se vive. Lo importante no es cuánto cuesta la celebración, sino después cuánto tiempo se permanece en ella. Ojalá que estas semanas de comuniones nos ayuden a recuperar el sentido verdadero de este sacramento, un encuentro con Cristo que no termina en una comida familiar, que está muy bien y que la disfrutamos todos, sino que suponga de verdad un comienzo de un camino de fe, de comunidad y de vida cristiana, porque al final lo que de verdad permanece no es el traje, sino la huella de Dios en el corazón de un niño. Que cada año tenemos que tocar el tema de las comuniones, es la actualidad en estas semanas de mayo, claro que sí. ¿Qué tal? Bienvenidos al Espejo de Ávila. Compartimos con vosotros este tiempo de radio en este 22 de mayo de 2026, fiesta de Santa Rita de Casia, que se va a celebrar, por cierto, esta tarde en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia a partir de las 7. Y nosotros lo que vamos a celebrar ahora es el estar contigo, en tu compañía. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Este programa de hoy vamos a hablar precisamente de las comuniones, pero no es el único tema de interés, porque también vamos a recordar lo que viviremos en el día de mañana en Fontiveros en torno a la jornada de apostolado seglar, una jornada enfocada en la solemnidad que viviremos este domingo, fiesta de Pentecostés. También tendremos tiempo, por supuesto, de hablar con Jorge Pato, a ver con qué nos sorprende hoy en el atrio de las palabras. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arrancamos juntos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y lo hacemos contándote que este próximo domingo celebraremos, como te digo, la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta en la que celebramos la venida del Espíritu Santo y algo que nos tiene que llamar a todos a la acción, más allá de una celebración meramente estática. Y este año, como te digo, va a tomar un cariz especial porque nos vamos hasta Fontiveros. Comenzamos ahora sí nuestro programa de hoy, lo hacemos hablando de esa solemnidad que va a tener lugar este domingo. Empezamos, la verdad, con una racha larga y amplia de solemnidades dentro del calendario litúrgico. Lo hacíamos la semana pasada con la Ascensión del Señor, tenemos por delante también la Trinidad, por supuesto el Corpus, pero nos centramos, insisto, en la que celebramos este fin de semana, que es Pentecostés. Una llamada a recordar que todos estamos ungidos por el Espíritu Santo a la hora de salir en misión, que es a lo que el mismo Jesús nos llamó en ese momento de la ascensión que vivimos hace ahora 7 días. Pues precisamente con ese motivo se celebra también en esta jornada el Día del Apostolado Seglar, una llamada a que los laicos salgan al encuentro de los demás, salgan a expandir esa buena noticia, salgan a evangelizar. Con este motivo, pues la diócesis celebra una jornada dedicada a ellos, que este año además coincide con el encuentro
que hace siempre la diócesis a final de curso. ¿Y por qué? Pues porque nos vamos a Fontiveros en el día de mañana, sábado 23 de mayo. Ana es la delegada de Apostolado Seglar de la diócesis. Ana Muñoz Alcón nos acompaña al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, después de esta larga introducción, que cada vez las hago más amplias, más extensas, para poner en contexto lo que vamos a vivir mañana en Fontiveros, Ana, que es una jornada de convivencia, de fraternidad y todo con esa mirada puesta en el Espíritu Santo. Sí, efectivamente, haciéndolo coincidir con esta víspera de Pentecostés, que tradicionalmente se dedica a la jornada de Apostolado Seglar. Este año nos pareció pues una idea excelente proponer que se hiciera ya ese encuentro diocesano y que este año le hemos dado el formato de peregrinación porque, como muy bien has mencionado, tenemos en la diócesis pues este gran regalo de ser un año jubilar de San Juan de la Cruz y pues era una ocasión privilegiada el poder desplazarnos a Fontiveros, no muy lejos de la capital. Uh-huh. Aquellos que quisieran pues tener este encuentro ahí en ese contexto tan hermoso y poder ganar también el jubileo. Desde luego que sí. Hay como dos partes de este encuentro que vamos a vivir mañana. La primera, conocer de cerca esa espiritualidad de San Juan de la Cruz en el mismo lugar donde él nació, donde fue bautizado, poder ganar el jubileo. Y después por la tarde hay una dinámica que ya conocemos en la diócesis bien profundamente, que es esa conversación en el espíritu. Creo que cuadra mucho con lo que celebramos este fin de semana. Sí, efectivamente. Todos aquellos que también tuvimos el privilegio de poder asistir a la Asamblea de la Iglesia en Castilla, pues hace apenas unos 20 días, hemos visto la oportunidad de ponerlo ya en práctica y divulgarlo. ¿Por qué no? Pues acercarnos a muchas más comunidades, pueblos de nuestra zona y pues enseñarles básicamente a hacer esta metodología de la conversación en el espíritu que vimos pues que tuvieron resultados fantásticos en esta asamblea y las distintas sesiones. Y bueno, pues vamos a tratar algún tema relacionado con el laicado y sobre todo poniéndolo en relación con esas conclusiones que sacamos en la Asamblea de Castilla. ¿Por qué no? Pues vamos a empezar ya en caliente. ¿Para qué esperar, verdad? A llevar a cabo. Sí, claro que práctico, sí. Esas conclusiones y ya pues plantear esos temas para empezar ya la misión en ese mundo rural que predomina en nuestra región. Y sobre todo las destinadas o dedicadas específicamente a los laicos como corresponsables de la labor de la Iglesia. Porque precisamente, Ana, esta jornada de Acción Católica y Apostolado Seglar va dedicada a ellos, a nosotros, a los laicos. Es decir, a toda persona que está bautizada, pero que no tiene una consagración especial. Es decir, que o no es sacerdote o no es religioso, pero sí que está dentro de esta gran familia que es la Iglesia. Y dentro de ello, pues hay muchos carismas, ¿verdad? En la diócesis de Ávila tenemos movimientos, asociaciones de fieles de todo tipo. La riqueza es inmensa. Efectivamente, es muy multicolor y bueno, pues este es un encuentro sobre todo abierto a todos. No es discriminatorio de nadie se siente excluido. Todos están pues invitados, por supuesto, sobre todo a eso, a tener esa pues jornada de convivencia y de pues preparación más inmediata para esa nueva celebración que has mencionado, ¿no? La gran solemnidad de Pentecostés. Así que, bueno, pues creemos que va a ser muy enriquecedor y vamos a prepararnos pues muy bien para recibir esa pues renovación interior, ¿no? Que necesitamos todos y que solo el Espíritu Santo nos puede alcanzar. Y abiertos al soplo del Espíritu, que es un poco la actitud que todos tenemos que tener. Pues esto es lo que vamos a vivir mañana en Fontiveros, un día que en la Moraña va a pegar bien el calor, así que hay que ir ataviados para el momento y con esa paciencia infinita que nos caracteriza a los abulenses cuando pega un poquito el sol en esta zona del norte de la provincia. Sin duda ninguna, Ana, va a ser un día muy especial, lo vamos a vivir juntos y te agradezco que hayas compartido con nosotros este ratito de radio. Te deseo todo lo mejor para estos próximos días y estas próximas horas. Muchas gracias a vosotros. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro.
43 minutos ya sobre la 1 del mediodía. Momento de saludar a Jorge Pato. Buenas tardes. Buenas tardes, Ausi Rueda. ¿Cómo me recalca Ausi Rueda el minuto en el que estamos? Porque ya me ha dejado la pauta hecha del tiempo. Le he dicho, sé escrupuloso con el tiempo, Jorge. Yo creo que lo va a ser seguro. Yo trato de serlo siempre. Oye, te he dejado hoy mucho muy tiempo, obediente, o sea que sí. Te he dejado hoy amplio para que nos cuentes sobre qué nos vas a hablar hoy, sobre qué nos vas a contar. Tenemos mucha plancha hoy, mucha plancha. Sí, una cuanta, sí. Así que vamos a ir ligeros, que se nos va el poco tiempo. Bueno, lo primero que quiero hablar es sobre un término del ámbito clínico. Y dirás tú, ¿y esto qué pinta en medio de nuestro espacio? Bueno, a saber. En cuanto te diga el nombre vas a entenderlo. Delirio mesiánico. Sí, claro, lo entendemos perfectamente. Uh-huh. Que es una persona que está convencida de que es o que tiene una misión divina o que directamente es la reencarnación de Cristo, y entonces tiene ese delirio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Esto se puede exportar a cierto presidente de Estados Unidos? No me quiero yo meter en ese charco ni nada por el estilo. Corramos un tupido velo. No, pero a quien sí que se le podía aplicar fue a una persona que el día 21 de mayo, tal día como ayer, pero del año 1972, al grito de Cristo ha risorto, yo sono il Cristo, Cristo ha resucitado, yo soy el Cristo, se cogió un martillo de geólogo y destrozó la piedad de Miguel Ángel. Uh-huh. Curiosamente, esta persona que se creía que él era la reencarnación de Cristo lo hizo con 33 años de edad. A partir de entonces, creo que fue uno de los procesos de restauración más afamados de la historia, y también por eso, por desgracia, tenemos que contemplar la piedad de Miguel Ángel a través de un cristal blindado, cuando, al contrario de lo que se vive ahora, esa imagen está pensada para verla por todos los lados. No es como una imagen de un retablo que normalmente la parte que no vemos, pues como eso no se iba a ver, no estaba trabajado. En este caso, sí. Entonces, ese fue esta persona con delirio mesiánico que, atentó contra ese patrimonio cultural, pero bueno, ahora mismo se recuperaron los 50 pedazos que saltaron de esa escultura, se reintegraron de la mejor manera posible, y a día de hoy pues podemos disfrutarlo. Sobre todo en el año jubilar se pudo disfrutar nada más entrar. Yo la sacaría de los cristales. Es muy complicado hoy en día meter un martillo en la Basílica de San Pedro con todos los controles de seguridad que hay, y a mi juicio creo que resta bastante de espectacularidad a la imagen. Sí, Miguel Ángel levantase la cabeza, se lleva martillazos con los del... Creo que es una de las mayores decepciones artísticas que me he llevado. A ver, que Dios me perdone, que la piedad es una obra de arte, pero precisamente me esperaba otra cosa cuando la vi tan lejos y tan acristalada. Me llevó una pequeña decepción, sinceramente. Es lo que toca, las consecuencias de los malos comportamientos. Opinión personal, que tampoco debería darla. Y unido a esto, que tiene una parte de esa componente de ese delirio mesiánico, pero también una parte un poco casi de comportamiento integrista, vamos a aclarar los tres conceptos: el fundamentalismo, el integrismo y el yihadismo, que son tres cuestiones completamente distintas. La primera de ellas, el fundamentalismo, es un término que tiene su origen en los Estados Unidos a principios del siglo XX en un texto que se llamaba The Fundamentals, que es precisamente del protestantismo estadounidense, donde lo que hacen es una defensa estricta de los principios básicos, de los fundamentos básicos de su religión. Es decir, que el fundamentalismo es una actitud de rigidez doctrinal y de fidelidad absoluta a los principios y orígenes de una religión. Caso distinto es el del integrismo, que el integrismo lo que es una postura que es ya de trascendencia política y social, en la cual lo que se quiere es que la doctrina de una religión regule todo el ámbito de la sociedad. Uh-huh. Es decir, lo que ocurre en Irán, que es una teocracia, es decir, allí la ley es la Sharia, se emana todo de la religión para condicionar toda la parte social. Y luego, por último, tenemos lo que es el yihadismo, que es una radicalización extrema de ese integrismo, en el cual se justifica el uso de la fuerza para imponer esa visión.
Es decir, lo tenemos todos en mente, el mal llamado Estado Islámico, que lo que pretenden es imponer a todo el mundo por la fuerza esa imposición de la Sharia, en el caso del integrismo islámico. Lo que pretenden es que se implante en la sociedad a toda costa. Y si para ello hay que matar, se mata. Y si tú no te sometes, pues no mereces estar sobre la faz de la tierra. Entonces, que sepamos diferenciar sobre todo el concepto entre fundamentalismo e integrismo, y también ese concepto que se añade ya en cuestiones como el yihadismo de la violencia, que son tres conceptos muy distintos en los cuales lo que se hace es una interpretación muy radical de cuestiones religiosas. Y yo cumplo con auxilio. Muy bien, muy bien. Vete cumpliendo con el reloj. Sí, fenomenal, señor. Ahí estamos. Pensaba yo hoy, Jorge, que me ibas a hablar de documentos papales. No. Tenemos la primera encíclica en ciernes. El lunes se presenta y además no me podría gustar más el tema, que habla sobre comunicación, sobre inteligencia artificial, y que un papa centre su pontificado en esto, a mí personalmente me encanta. Pensaba yo que me ibas a hablar de eso, ¿eh? Lo tenías tú más me fácil. lleva la decepción como la de la Piedad de Miguel Ángel. El día que haya una encíclica sobre ingeniería, el feliz seré yo. Pero bueno. Jorge, muchísimas gracias. Un saludo a Usi Rueda y a los oyentes. Llegado el mes de mayo, llegan las comuniones a nuestras parroquias. Fíjate en este dato que te voy a dar. Se espera que en este año, en toda la diócesis de Ávila, es decir, en las parroquias de la capital y en las de la provincia, la cifra de niños que reciban este sacramento supere ampliamente los 700. Incluso podríamos llegar a cifras más superiores que otros años. Esto podría indicar ese interés creciente de las familias por seguir ahondando en la educación, en la fe de sus propios hijos. Sin embargo, cuando hablamos de comuniones, a veces salen a relucir otras cuestiones meramente accesorias y que quizá nos distraigan un poco de lo que es en sí este sentido religioso de, insisto, este sacramento. Porque otro dato que quería yo darte para enmarcar esta entrevista de hoy es el que nos ofrece la Unión de Consumidores aquí en Ávila, que habla de que el gasto medio de una comunión se ha disparado en nuestra provincia más de un 12% con respecto al año pasado, y la media del gasto está bastante superior a los 3.000 euros. Familias que se empeñan, que piden créditos, préstamos para poder hacer frente a este tipo de celebraciones. Nosotros queremos hoy ahondar en el sentido intrínsecamente religioso de esta celebración y no de otras cuestiones accesorias que a veces, insisto, parecen derivar un poco la mirada, cambiar un poco lo que es el foco de la importancia de la primera comunión. Y por eso hoy queremos tener con nosotros a un sacerdote de esta diócesis, una persona pues que está en contacto directo con los jóvenes, que oficia varias de estas celebraciones y que nos atiende ya para ver cuál es su opinión al respecto. Él es Álvaro José Sánchez Sainz Pardo, uno de nuestros sacerdotes más jóvenes. Álvaro, bienvenido. Bien, muchas gracias, bien hallado. Bueno, unas cuantas comuniones llevarás seguro, estás por celebrar también en estos próximos días. ¿Tienes esa idea también, como decía yo al principio, de que hay muchas más comuniones este año? Sí, o sea, la verdad es que nos mantenemos, o por lo menos nos mantenemos en un número bastante elevado. O sea, en ese sentido estamos contentos, es decir, por el número. Si solamente nos quedáramos en el número, que no es lo más importante. No es lo más importante, sí. Claro, pero es por dar una radiografía, efectivamente, de cuántas personas solicitan, piden el acceso a este sacramento, ¿no? Que al final, pues nos da una imagen de lo que está pasando en la sociedad. Para un niño, Álvaro, estamos hablando de niños de entre 9 y 10 años, este sacramento es algo especial para ellos. Sí. O sea, es verdad que siempre tiene esa connotación de rito de paso, ¿no? Porque a nivel cultural pues tenemos le ponemos como un cierto madurez, pero bueno, es que para un niño también es una experiencia de fe. También es una experiencia de fe porque se une más a Jesús, participa ya pues plenamente, ¿no?
de la Eucaristía. Por lo tanto, para un niño también significa mucho. Estamos hablando que es uno de los sacramentos de lo que se llama la iniciación cristiana, estos primeros pasos en la fe, y quizá uno que encierra la centralidad de la figura, o sea, de la importancia del acercarse a Cristo, ¿no? Que es un poco en sí lo que todos los cristianos buscamos luego a través de esa comunión que realizamos pues cada vez que vamos a la Eucaristía. ¿Ellos son conscientes de la importancia de recibir al Señor en este momento tan especial? Ellos, al menos puedo decir que son capaces de ser conscientes, porque uno no, pues al final no puede tener ese termómetro de fe, ¿no? Pero yo estoy convencido, vamos, de que a esa edad se puede tener capacidad de Dios también. Teológicamente se dice que el hombre es capaz de Dios, y los niños, pues también en ese sentido originario, pues también son capaces de poder experimentar a este Dios que se hace pan para estar con nosotros, para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es tu experiencia en estas celebraciones? Porque me imagino que te encontrarás con muchísimas situaciones diferentes, celebraciones con más niños, con menos niños, con más familias, con menos familias, pero ¿cuál es, de todo ello, qué es lo que un sacerdote se lleva en estos momentos? Pues mira, es muy bonito cuando la gente te recuerda tú me has dado la primera comunión, porque como que es el primer sacramento de la iniciación cristiana para niños, o sea, de los sacramentos que hay de la iniciación cristiana para niños, pues el bautismo, pues uno no se acuerda, ¿no? Pero los niños sí que se acuerdan, por lo menos, y incluso en el poco tiempo que llevo siendo sacerdote, cuando tú has estado presente en su primera comunión. Es algo que como que les marca mucho el sacerdote que les ha dado esa primera comunión. Y yo creo que bueno, que es un momento pues también marcado de mucha ilusión, de mucha también de expectativa, ¿no? En su relación con el Señor. Luego es verdad que se puede dar pues otras derivaciones, ¿no? Pero yo estoy convencido que por lo menos hay bastantes niños que están deseando estar cerca de Jesús. Ojalá sea así, ese sentido más último. Sí que quería preguntarte por lo que comentaba al principio de la entrevista, Álvaro, esas otras cuestiones derivadas de la comunión, como son esos gastos elevados. Yo, desde luego, no sé todavía de dónde salen los 3.000 euros. Yo he tenido 2 comuniones en mi casa, te aseguro que a esa cifra no he llegado. Seguro que se puede llegar. No creo que nadie se invente la cifra, pero bueno, a mí me parecen ya números bastante gruesos para hablar de ellos, ¿no? Yo creo, independientemente de respetar lógicamente la actuación de cada familia, estas otras cuestiones accesorias a lo que es en sí el sacramento pueden empañar un poco, pueden distraer un poco al niño de lo que está viviendo en ese instante. Posiblemente, o sea, yo creo que en la Iglesia nos jugamos mucho en ser auténticos y en mostrar esa autenticidad. Y a veces es verdad que lo accesorio no muestra la autenticidad. O sea, creo que dabas datos de consumo y digo, si es que nuestro mayor anhelo tiene que ser el deseo de consumir a Dios, es decir, de estar cerca de Dios, ¿no? Y pues muchas veces cuando no tenemos esa experiencia de Dios, pues pretendemos llenarlos de otras cosas. Yo por eso creo que la clave está en que sea desde esa experiencia de Dios, de poder identificar y que tenemos sed de Dios. Desde luego que sí, que es para plantearnos pues efectivamente el momento en el que están viviendo los niños y cómo viven directamente ese sacramento. Nos vamos a centrar en eso, en lo positivo, también en sus catequistas que han trabajado con ellos durante 3 años, y es la culminación de un proceso hermoso. Pero Álvaro, una vez que se toma la primera comunión, ahora, ¿qué pasa con esos niños? Pues nosotros, al menos en la unidad pastoral que tenemos, también tenemos propuestas también para seguir uniendo esa iniciación cristiana también con la preparación para el sacramento de la confirmación. Tenemos la realidad del movimiento junior. Bueno, se trata un poco de seguir acompañando en la fe. En esta parroquia, bueno, pues en esta unidad es desde ahí, en diferentes parroquias, lo que se trata es seguir acompañando la fe. Ese acompañamiento no puede faltar, no puede quedar olvidado.
es seguir caminando, porque la persona necesita seguir creciendo también en esa relación con Dios. Propuestas para seguir ahondando en ese camino juntos. Álvaro José es sacerdote, no lo hemos dicho al principio, aprovecho ahora para decirlo, de esta unidad pastoral de San José Obrero y Santiago, y además capellán en el Colegio Diocesano Pablo VI. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ausi, y a todos vosotros. Y gracias también a ti por acompañarnos como cada viernes. Seguimos escuchando Mediodía COPE y El Espejo vuelve la próxima semana, así que disfruta de estos días de verano adelantado que tenemos. Hasta pronto.